Bienvenido a nuestro canal de YouTube, una bandera de Sion. Soy hermano Crocker. Y yo soy la hermana Crocker. Esta es la tercera parte de la línea de tiempo en tercero de Nefi. Esta presentación está disponible gratis en el link en la descripción. Hoy la tema es José Smith resucitado y los 144,000. Si no hayan visto los otros videos, les invitamos a leer o escucharles antes que este video. Porque van a ver que esos capítulos hablan mucho del profeta José Smith resucitado. Entonces, eh, también queremos decir que no leemos ni escribimos perfectamente. Entonces, lo siento. Entonces, si no les gusta nuestras voces o no leemos bien, pues, como dijo mi esposa, pueden descargar la presentación gratis en el link. Mi recomendación, se abre en inglés, son canal de YouTube y tienen página de Facebook y página de Discord. Son un grupo de estudio de las escritoras, las palabras de profetas, etcétera, etcétera. Como una comunidad de miembros de la iglesia que estamos esperando que el Sion regresará. Entonces, si abren inglés, les invitamos a seguir esas páginas y hay un análisis más profundo que de nosotros, pero en inglés, en este link acá, con la presentación. Entonces, hoy vamos a estudiar tercer Nefi 24, 25 y luego 26. Los capítulos de Malaquías, esos son los capítulos de Malaquías 3 y 4, encontrar el libro de Mormón. Pero Malaquías es en el Antiguo Testamento y son los mismos capítulos en tercer Nefi, 24 y 25. Y capítulo 24 y 25 fluyen juntos y deben ser leídos sin parar para entender bien el mensaje. Entonces, el resumen del capítulo 24 de tercer Nefi dice: el mensajero del Señor preparará el camino para la segunda venida. Entonces vamos a identificar quién es el mensajero. Dice, y sucedió que les mandó escribir las palabras que el Padre había dado a Malaquías, las cuales él les diría. Y aconteció que después que fueron escritas, él las explicó. Y esas son las palabras que les habló, diciendo, así dijo el Padre a Malaquías, he aquí, enviaré a mi mensajero José Smith, y él, José Smith, preparará el camino delante de mí. Es un periodo de tiempo, y repentinamente vendrá a su templo, el Señor, a quien busquéis, si el mensajero del convenio en quien os deleitáis, he aquí vendrá, dice el Señor de los ejércitos. Vamos a ver evidencia que el mensajero es José Smith resucitado y que nos dará la plenitud de las leyes celestiales. Las leyes celestiales también nos prepararán para recibir a Jesucristo en su templo. ¿Cuál templo? El templo que estará en la Nueva Jerusalén. Recuerden, la construcción de una ciudad y un templo toma tiempo. Doctrina y Convenios 105, versículo 4 y 5 dice, ni están unidos conforme a la unión que requiere la ley del reino celestial. Y no se puede edificar a Sion, la nueva Jerusalén, sino de acuerdo con los principios de la ley del reino celestial. De otra manera, no la puedo recibir para mí mismo. En Doctrina y Convenios 45:9 dice, y así he enviado al mundo mi convenio sempiterno, al fin de que sea una luz al mundo y un estandarte a mi pueblo, y para que lo busquen los gentiles, y sea un mensajero delante de mi faz, preparando el camino delante de mí. Doctrina y Convenios 35, 17 y 18 dice, he enviado la plenitud de mi evangelio por conducto de mi siervo José. En debilidad lo he bendecido y
y le he dado las llaves del misterio de aquellas cosas que han sido selladas, sí, cosas que han existido desde la fundación del mundo, y las que vendrán desde ahora hasta el tiempo de mi venida. Si persevera en mí, y si no, yo pondré a otro en su lugar. Entonces esos dos ciclos juntos nos diga que el mensajero es José Smith. Manual del Instituto para la Doctrina y Convenio 133 dice: el Señor vendrá súbitamente a su templo. Malaquías, un profeta del Antiguo Testamento, profetizó lo siguiente en alusión a los acontecimientos de los últimos días: vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. El Señor reafirmó esta profecía en la revelación registrada en el Convenio 133. El Elder Bruce R. McConkie del Quórum de los 12 Apóstoles enseñó que su templo en esta profecía podría referirse a una serie de templos. Esa súbita aparición de los últimos días en el templo no se refiere a su aparición en el grande y terrible día, pues esa venida ocurrirá cuando ponga su pie sobre el monte de los olivos en medio de la gran guerra final. La aparición en el templo se cumplió al menos en parte con su regreso al templo de Kirtland el 3 de abril de 1836, y puede ser que vuelva de nuevo súbitamente a otros de sus templos, en particularmente al que se construirá en el condado de Jackson, Missouri. José Smith dijo: el Salvador dijo, cuando estas tribulaciones sucedieran, punto de referencia, y cubrimos en otros videos cuáles son esas tribulaciones, deberían ser encomendadas a un hombre que debería ser un testigo sobre todo el mundo. Las llaves, el conocimiento, el poder y las revelaciones deberían ser reveladas a un testigo que debería dar testimonio al mundo. Siempre ha sido mi provincia. Justo en el momento en que algunos hombres piensan que no tengo derecho a las llaves del sacerdocio, justo en ese momento tengo el mayor derecho. ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él aparezca? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores. En ese versículo estamos hablando del tiempo en que Cristo ya está en su templo en Missouri. Los habitantes de la Nueva Jerusalén serán purificados más mediante la mano de Cristo, que ocurre sobre un periodo de tiempo. Sabemos que las tribus perdidas llegarán antes que Cristo venga a su templo. Como sabemos, los hijos en la tribu de Leví serán purificados. Muchos de los miembros de la tribu de Leví están con las tribus perdidas. Quiero comentar también que piensan que muchos piensan que Satanás nos prueba y nos purifica, pero piensan cómo predicaba, cómo enseñaba a los judíos Jesucristo. Entonces, Jesucristo tiene manera de decir y purificar al pueblo. Entonces, yo pienso que la purificación será más fuerte en la presencia del Salvador Jesucristo. Entonces, versículo 3: y se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los refinará como al oro y a la plata, para que ofrezcan al Señor una ofrenda en rectitud. Ya que Cristo esté en su templo, ¿qué sigue? Apocalipsis 7, 3 a 4, 9 a 17. Eventos de sexto sello. Estamos esperando que el Señor abra el sexto sello, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.
La mayoría de sus miembros son de tribus de Efraín y Manasés. Después de estas cosas miré y vi una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Y clamaban en alta voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Y respondió uno de los ancianos diciéndome: Estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Entonces son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Acabamos de leer de tribulaciones en los capítulos anteriores. Por esto, por esto está delante del trono de Dios, y le servirá día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su pabellón sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los postrará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Doctrina y Convenio 77:11 dice: ¿Qué hemos de entender por los 144,000 sellados de entre las tribus de Israel? 12,000 de cada tribu. Respuesta: que aquellos que son sellados son sumos sacerdotes ordenados según el santo orden de Dios para administrar el Evangelio eterno, porque son estos los que son ordenados entre toda nación, tribu, lengua y pueblo, por los ángeles a quienes es dado poder sobre las naciones de la tierra, para traer a cuantos quieran venir a la iglesia del primogénito. Manual de Instituto para el mismo versículos, los 144,000 sellados. Algunas personas han supuesto que las 1,000 de los 144,000 sellados, personas que son mencionadas en Apocalipsis 7, 3 a 8, se refieren al número total de personas que serán exaltados en el reino celestial. Sin embargo, el Señor aclaró que este es el número de sumos sacerdotes que son ordenados entre toda nación, tribu, lengua y pueblo, para administrar el Evangelio eterno, ayudar a llevar a las personas a la iglesia del primogénito. El profeta José Smith aprendió que la iglesia primogénito se refiere a la iglesia celestial de Salvador, que incluye a todos aquellos que son exaltados en el reino celestial de Dios. Por tanto, los 144,000 sellados son aquellos que predican durante los últimos días para traer a las personas a Jesucristo y ayudarles a obtener la exaltación. Manual del Instituto para Doctrina y Convenio 77, versículo 9. ¿Cuál es el significado del ángel de este sellando a los siervos de Dios? A los 4 ángeles a quienes se les da poder sobre la tierra, se les impide enviar desolación sobre la tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. El profeta José Smith enseñó que este sellamiento significa sellar la bendición sobre sus cabezas, es decir, el convenio sempiterno, haciendo así firme su vocación y elección. El elder Orson Pratt dijo esta explicación adicional: cuando se construya el templo en la Nueva Jerusalén, los hijos de los
2 sacerdotes, Melquisedec y Arónico, estarán en ese templo, y todos aquellos que son puros de corazón contemplarán el rostro del Señor, y eso también antes de que Él venga en su gloria en las nubes del cielo, porque vendrá repentinamente a su templo y purificará a los hijos de Moisés y de Aarón, hasta que estén preparados para ofrecer en su templo una ofrenda que sea aceptable a los ojos del Señor. Al hacer esto, no solo purificará las mentes del sacerdocio en ese templo, sino que también purificará sus cuerpos hasta que sean vivificados, renovados y fortalecidos, y sean parcialmente cambiados, no a la inmortalidad, sino parcialmente cambiados, que puedan ser llenos del poder de Dios y puedan estar en la presencia de Jesús y contemplar su rostro en medio de ese templo. Esto los preparará para futuros misterios entre las naciones de la tierra. Los preparará para salir en los días de tribulación y venganza sobre las naciones de los inicuos cuando Dios los herirá con pestilencia, plaga y terremoto, como las generaciones anteriores nunca lo supieron. Entonces, los siervos de Dios necesitarán estar armados con el poder de Dios. Necesitarán que se les pronuncie esa bendición sellante sobre sus frentes para que puedan pararse en medio de estas desolaciones y plagas y no ser vencidos por ellos. Cuando Juan el Revelador describe esta escena, dice que vio 4 ángeles enviados, listos para contener los 4 vientos que debían soplar desde las 4 esquinas del cielo. Otro ángel subió del oriente y clamó a los 4 ángeles y dijo: No copiéis la tierra ahora, sino esperad un poco de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que los cielos de nuestro Dios sean sellados en sus frentes, para prepararlos para estar de pie en medio de estas desolaciones y plagas y no ser vencidos, cuando estén preparados, cuando hayan recibido la renovación de sus cuerpos en el templo del Señor y hayan sido llenos del Espíritu Santo y purificados como oro y plata en un horno de fuego. Entonces estarán preparados para presentarse ante las naciones de la tierra y predicar buenas nuevas de salvación en medio de los juicios que han de venir como torbellino sobre los impios. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Manual de Instituto para Bienaventurados los puros de corazón. Mientras servía como miembro de los 70, el Elder Gerald N. Lund explicó que un corazón puro está libre de contaminación y abierto al Espíritu Santo. En el Sermón del Monte, el Salvador dijo: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si algo es puro, no está contaminado ni corrompido por cosas que no le pertenecen. La pureza de corazón es ciertamente uno de los requisitos más importantes para recibir la inspiración de Dios. Si bien ninguno de nuestros corazones es perfecto, cuanto más diligentemente nos esforcemos por eliminar la impureza o por eliminar las cosas que no pertenecen ahí, más abriremos nuestro corazón al Espíritu Santo. El Elder Bruce R. McConkie del Quórum de los 12 Apóstoles analizó la conexión entre ser puro de corazón y poder ver a Dios. La pureza de corazón es una figura de pureza de alma. Ellos son los que recibieron la remisión de sus pecados en las aguas del bautismo, quienes después del bautismo han vivido de tal manera que retienen la remisión de los pecados, a quienes se les ha quemado los pecados de su alma como si fuera fuego por el poder del Espíritu Santo. Son almas justas y
temerosas de Dios y siendo puros, califican para ver y relacionarse con otros seres puros, el principal de los cuales el Señor de la pureza. Es el Señor de la pureza. Además de sus usos para dar sabor y conservar los alimentos, la sal se añadía a las ofrendas de sacrificio bajo la de Moisés. Así la sal se asoció con el gozo, la permanencia y la realización del convenios. Cuando Jesús amonestó a los discípulos a hacer la sal de la tierra, parte del significado era que sus vidas debían reflejar sus convenios con el Señor y servir con preservación para el mundo en general. El elder Carlos A.C. de la presidencia de los 70 explicó que la sal pierde sabor al contaminarse y que mantenemos nuestro sabor al evitar la contaminación espiritual, aunque están dirigidas específicamente a los poseedores del sacerdocio. Las palabras de Elder AC se aplican a cada uno de nosotros. Un químico de renombre mundial me dijo que la sal no pierde su sabor con el tiempo, el sabor se pierde por la mezcla y la contaminación. De manera similar, el poder de sacerdocio no se disipa con la edad, también se pierde por mezclar y contaminación. El elder Orson Pratt dijo: ¿hasta cuándo se quedarán en las alturas de Sion los que vienen de los países del norte? Un tiempo tienen que sembrar trigo, cultivar la vid y el vino y aceite y criar rebaños y manadas, y su alma tendrá que volverse como un jardín rejado. Habitarán en Sión por un buen tiempo, y durante ese tiempo serán 12,000 escogidos de cada una de estas 10 tribus, además de 12,000 que serán escogidos de Judá, José y los demás tribus, 144,000 en total. ¿Elegido para qué? Para ser sellados en sus frentes. ¿Con qué propósito? De modo que el poder de la muerte y la pestilencia y la plaga saldrán en aquellos días, barriendo las naciones de la tierra, no tendrán poder sobre ellas. Estos grupos que están sellados en sus frentes saldrán entre todos los pueblos, naciones y lenguas, y reunirán y cazarán a la casa de Israel, y donde quiera que estén esparcidos, y traerán tantos como puedan a la iglesia del primogénito, preparatorio del gran día de la venida del Señor. 144,000 misioneros, todo un anfitrión. Todo esto tiene que suceder. Hay personas en esta congregación que estarán en medio de Sion cuando las 10 tribus lleguen a Sion desde los países del norte y ayudarán a derramar las bendiciones prometidas por el Todopoderoso sobre las cabezas de las tribus de Israel. Hay siervos de Dios en medio de esta congregación que impondrán sus manos sobre muchos de cada uno de estos 12,000 escogidos de las 10 tribus, y los apartarán como misioneros para visitar las naciones de la tierra y cazar a los remitentes de la simiente de Jacob. Doctrina y Convenios 133, versículos 18, 20 a 25. Y con el Cordero estará en pie sobre el monte de Sión, y con el 144,000 que tendrán el nombre de su Padre escrito en la frente. Porque aquí se pondrá de pie sobre el monte de los olivos y sobre el potente océano, y el gran abismo, y sobre las islas del mar, y sobre la tierra de Sión. Y alzará su voz desde Sión, y hablará desde Jerusalén, y oirá su voz entre todo el pueblo. Y será una voz como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que derribarán los montes, y no se hallarán los valles. Mandará el mar profundo, y será arrojado hacia los países del norte, y las islas serán una sola tierra. Y la tierra de Jerusalén
y la de Sión volverán a su propio lugar, y la tierra será como los días antes de ser dividida. Y el Señor, sí, el Salvador, estará en medio de su pueblo, reinará sobre toda carne. El Cordero estará en pie sobre el monte de Sión, se pondrá de pie sobre el monte de los olivos. Las escrituras se refieren a varias apariciones que Jesucristo hará antes que se aparezca a todos los pueblos en su segunda venida. La revelación registrada en el Convenio 133 menciona dos montes sobre los que el Salvador aparecerá cuando venga de nuevo. El primero es el monte de Sión, que se refiere a la ciudad de Nueva Jerusalén, que se edificará en el condado de Jackson, Missouri. El segundo es el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, a donde el Salvador irá a librar al pueblo judío de sus enemigos. Tal como está registrado en Doctrina y Convenios 133, el Señor también reafirmó la profecía de Isaías de que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, cuando dijo: Y alzar su voz desde Sión, y hablará desde Jerusalén, y se oirá su voz entre todo pueblo. Refiriéndose a esa profecía, el presidente Joseph Fielding Smith enseñó: estas dos ciudades, una en la tierra de Sión y otra en Palestina, llegarán a ser las capitales del reino de Dios durante el milenio. Además de estar en pie sobre el monte de Sión y sobre el monte de los olivos, el Salvador también se pondrá sobre el potente océano, sí, el gran abismo, y sobre las islas del mar. Y hablar de las muchas apariciones que el Salvador hará en su segunda venida. El Elder Bruce R. McConkey enseñó: la segunda venida del Hijo del Hombre no consiste en una, sino en muchas apariciones. Noche bendito Señor vendrá acompañado de todas las huestes del cielo y en toda la gloria del reino de su Padre. No a uno, sino a muchos lugares. Pondrá su pie en un continente o tras otro. Hablará un gran grupo tras otro y obrará su voluntad entre grupos subsiguientes de mortales. Pondrá sus pies en el monte de los olivos, y él está de Jerusalén, y vendrá con los 144,000 sumos sacerdotes al monte de Sión en Estados Unidos. ¿Y a dónde más? Sobre los océanos, las islas y los continentes, en la tierra de Sión y en otros lugares. El claro significado es que habrá muchas apariciones en muchos lugares y a muchas personas. Resumen sobre los 144,000. Son sellados después del sexto sello sea abierto. 12,000 de cada tribu son hombres casados. Sellado significa sellar la bendición sobre sus cabezas, es decir, el convenio sempiterno, haciendo así firme en su vocación y elección. El número de sumos sacerdotes que son ordenados de entre toda nación, tribu, lengua y pueblo para ministrar el evangelio eterno y ayudar a llevar a las personas de la iglesia del primogénito. Son aquellos que predican durante los últimos días para traer a las personas a Jesucristo y ayudarlas a obtener la exaltación. Cazadores de hombres, en Jeremías 16:16. Tendrán mentes y cuerpos purificados y parcialmente cambiados para que puedan estar llenos con el poder de Dios para predicar y administrar a los habitantes y no sean vencidos de las destrucciones del sempiterno sello, del séptimo sello, y estarán con el Salvador en el monte de Olivo. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata al Señor como en los días antiguos y como en años anteriores. Los judíos construyen en su templo en Jerusalén y ofrecen ofrendas al Señor.
Aquí tenemos un pausa de la línea de eventos y empieza otra idea o pensamiento. Y yo me acercaré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros, y contra los que juran el falso, y contra los que defrauden en su salario al jornalero, y a la viuda y al huérfano, y agraven al extranjero, y no teman, dice el Señor de los ejércitos, porque yo soy el Señor y no cambio. Por consiguiente, no sois consumidos, hijos de Jacob. Aún desde los días de vuestro padre os habéis apartado de mis ordenanzas y no las habéis guardado. Volvaos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Mas vosotros decís, ¿en qué hemos de devolvernos? ¿Robar, ¿Robará el hombre a Dios? Mas vosotros me habéis robado. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los en los diezmos y las ofrendas. Necesitamos definir las palabras diezmo y ofrendas. En Doctrina y Convenios 64:23 dice, aquí el tiempo presente es llamado hoy hasta la venida del Hijo del Hombre, y en verdad es un día de sacrificio, de requerir el diezmo del pueblo, porque el que es diezmado no será quemado en su venida. Manual del Instituto para Doctrina y Convenios 64, versículos 23-4 dice, el que es diezmado no será quemado en su venida. Las instrucciones dadas a Newell K. Whitney, Sidney Gilbert, Isaac Morley, Frederick G. Williams y otras personas en la revelación que está registrada en Doctrina y Convenios 64 incluyen detalles en cuanto a su propiedad personal y su obra para ayudar a edificar el reino de Dios. La palabra diezmo en Doctrina y Convenios 64:23 se refiere a todas las contribuciones de los santos a la iglesia, en particular bajo la ley de consagración, y no a un porcentaje de sus ganancias. El Señor prometió que quienes se obedecieran las leyes de sacrificio y consagración escaparían la quema que destruiría a los impenitentes en el último día. Nuestra comprensión actual de la ley de diezmo se aclaró en 1838, cuando el Señor dio la revelación que está registrada en Doctrina y Convenios 119. Doctrina y Convenios 85:3 dice, en contrario a la voluntad y al mandamiento de Dios que estén inscritos con los del pueblo de Dios, los nombres de aquellos que reciban su heredad por consagración, conforme a su ley que Él ha dado para diezmar a su pueblo, a fin de prepararlo para el día de venganza y el fuego. Entonces, agarramos de esos versículos y manuales de instituto, aprendemos que diezmo en esos versículos es la ley de consagración o la ley. Y José Smith restaurará la plenitud de la ley celestial, incluyendo consagración. Malditos sois con maldición, porque vosotros toda esta nación, los Estados Unidos, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí para que hayan alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros una bendición, tal que no haya donde contenerla, y reprenderé al devorador por el bien de vosotros, y no destruirá los frutos de vuestra tierra, ni vuestra viña en los campos dará su fruta antes de tiempo, dice el Señor de los ejércitos.
Y todas las naciones os llamarán bienaventurados porque seréis tierra deleitosa, dice el Señor de los ejércitos. Fuertes han sido vuestras palabras contra mí, dice el Señor, no obstante vosotros decís, ¿qué hemos robado en contra de ti? En inglés estas mismas palabras están usadas en Isaías 10 o encontramos mismo capítulo en 2 Nefi 20. Habéis dicho, refiriéndose a los miembros de la iglesia, en vano es servir a Dios y que nos aprovecha haber guardado sus ordenanzas y haber andado afligidos delante del Señor de los ejércitos. En otras palabras, dice que no queremos servir a Dios ni guardar sus mandamientos y ni convenios, porque no nos pagan para vivir bien el Evangelio. Las supercherías sacerdotales reciben una forma de pago o ganancia por sus predicaciones, enseñanzas. Por esta misma razón mataron al Salvador, porque Cristo estaba sacando a los seguidores de los fariseos, empezando una iglesia, y las cosas que Cristo enseñaba cambiaron la cultura del pueblo. Estas mismas cosas están pasando hoy día. Hay miembros que reciben dinero por hacer Sígueme en YouTube. Como hemos mencionado, nosotros no estamos ni estaremos recibiendo pago alguno y lo hacemos porque es un mandamiento advertir a nuestros hermanos y lo hacemos con amor y sacrificio. Las presentaciones siempre serán gratis. Y quiero agregar que el canal de YouTube de Design or Bust en inglés tampoco reciben pago. Lo hacen con amor y con mucho sacrificio. Y ahora llamamos dichosos a los soberbios, sí, los que obran iniquidad son ensalzados. Si aún no son librados los que contienen a Dios. Tientan a Dios. Segundo Nefi 20, 3 a 6, 11 a 14. También encontrar Isaías 10. Y haréis en el día de la visitación en la desolación que vendrá de lejos. COVID. ¿A quién iréis para que os ayude? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se doblegarán ante los cautivos y entre los muertos caerán. Con todo esto no se ha mitigado su ira, sino que mano aún está extendida. Oh Asirio, la vara de mi ira y el báculo en su mano es su indignación. Los enviaré contra una nación, los Estados Unidos, hipócrita, y contra el pueblo de mi ira le encargaré que se lleve los despojos y arrebate la presa y los pise como el lodo de las calles. No haré con Jerusalén y sus ídolos como hice a Samaria y sus ídolos. Por tanto sucederá que cuando el Señor haya ejecutado su obra completa sobre el monte de Sión y Jerusalén, yo castigaré el fruto del soberbio corazón del rey de Asiria y la gloria de su altiva mirada. Porque dice, mediante poder de mi mano he hecho esas cosas, y con mi sabiduría, pues soy prudente, y he quitado los confines de los pueblos, y les he saqueado sus tesoros, y he derribado como hombre valiente a los habitantes. A mi mano halló cual nido las riquezas del pueblo, y como se recogen los huevos abandonados, así recogí de toda la tierra, y no hubo quien moviese el ala, ni abriese la boca, ni piase. ¿Cómo están las cosas económicas en el mundo? En los Estados Unidos estamos viendo inflación grave que nos llevará a una depresión económica o peor. COVID era el principio de las desolaciones. El asirio figurativo es un grupo secreto que quiere obtener poder y robar libertad sobre todo en cada aspecto de nuestras vidas, incluyendo cómo usamos nuestro dinero.
Vimos que las combinaciones secretas causaron la destrucción de dos civilizaciones en el libro de Mormón y está pasando hoy día. Okay. Proverbios 1, 7, 2, 7, 13 al 15, capítulo 14, del 26 al 27. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Bienaventurado es el hombre que halla la sabiduría y que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mayor que la ganancia de la plata y sus beneficios más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comprar con ella. Y el temor de Jehová está la firme confianza, y para sus hijos habrá refugio. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces, llamamos esto una cadena espiritual, significado que cada versículo agrega más información. Entonces, temor de Jehová o temor de Dios es sabiduría. Y aprendemos que apartamos del mal cuando temamos a Dios. Y que esa sabiduría de temor de Dios nos brinda sabiduría y entendimiento. Y luego aprendemos ese entendimiento y sabiduría es más precioso que la plata y el oro. Entonces, ese temor de Dios nos da confianza, nos da refugio y puede ayudarnos de escapar la muerte. El que temprano me busca, me hará y no será abandonado, a fin de que sus almas escapan de la ira de Dios. La abominación desoladora que espera a los malvados tanto en este mundo como en el venidero. De cierto os digo, continúan en la viña aquellos que no son los primeros líderes hasta que la boca del Señor los llame, porque su tiempo no ha llegado aún. Sus vestidos no están limpios de la sangre de esta generación. Entonces los que temían al Señor hablaron a menudo, cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito un libro de memorias delante de él para aquellos que temían al Señor y pensaban en su nombre. Entonces aprendemos que el temor de Dios es sabiduría y nos da conocimiento, refugio, puede protegernos de la muerte y la ira de Dios si lo buscamos temprano. Por eso es importante entender los eventos de los últimos días para estamos preparados temporalmente y espiritualmente. Mi esposa y yo somos del grupo de estudio de Zion or Bust, en donde tratamos de cumplir esta profecía escudriñando y hablando las palabras de los profetas y escrituras y entender las doctrinas de la iglesia, como las doctrinas en el templo. Esos son unos de los temas que estudiamos: honestidad y la conexión con nuestros convenios, la diferencia entre la luz de Cristo y el don del Espíritu Santo, la pirámide de verdad, tomar sobre sí el nombre de Cristo, la ley de obediencia, la ley de sacrificio, vocación y elección, el Consolador segundo, orden patriarcal y la ley de consagración. Intentamos seguir el consejo que dio el presidente Nelson en octubre de 2018 cuando nos dijo que hiciéramos de nuestro hogar el centro de aprendizaje del Evangelio y apoyarlo por la iglesia. Y serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo integre mis joyas y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Quién es?
los que teman al Señor, lo que busca temprano, y los que hablan a menudo. Cada uno de nosotros debemos esforzarnos por ser contados entre las joyas del Señor y escapar las tribulaciones y las destrucciones. Manual de Instituto de Tesalonicenses 24, 16 a 8 dice: Yo integro mis joyas. ¿Cómo llegamos a ser una de las joyas del Señor? Una joya es una piedra preciosa, estimada por su valor intrínseco en el mercado. Malaquías y otros profetas utilizaron la imagen de las joyas para referirse simbólicamente a las personas que temían al Señor, es decir, las que le muestran aspecto, guardan sus mandamientos y tienen sus nombres grabados en un libro de memorias. Así que para llegar a ser una de las joyas del Señor, usted debe guardar con fidelidad los mandamientos pertinentes a toda ordenanza sin importar la presión del mundo. Al hacerlo, usted demuestra que ama al Señor y su nombre se escribirá en el libro de memorias. Entonces vosotros os volveréis y discerniréis entre los justos y los malos, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hemos leído de ese versículo creo que ya 3 veces o más. He aquí yo, el Señor, daré poder a mi siervo José Smith, hijo, para que pueda discernir por medio del Espíritu a los que han de subir a la tierra de edición y a aquellos de mis discípulos que permanecerán. Y ya estamos en capítulo 28 de Tesalonicenses. Dice: 1. Porque aquí viene el día en que arderá como un horno, el mismo periodo de tiempo mencionado en Tesalonicenses 24, y todos soberbios, sí, todos los que obran inicuamente serán rastrojo, y aquel día que viene los abrazará, dice el Señor de los ejércitos, de modo que no les dejará ni raíz ni rama. Y vamos a hacer referencia más adelante a José Smith Historia 1, 37 a 9. Pero para vosotros que teméis mi nombre, surgirá el Hijo de Justicia con sanidad en sus alas, y saldréis y os criaréis como terneros en el establo. Los que teman al Señor antes de la tribulación, que han ido al nuevo Jerusalén, criarán como terneros el estado. Y haréis a los malvados, porque serán como cenizas bajo las plantas de vuestros pies, el día en que yo haga esto, dice el Señor de los ejércitos. Las referencias nos llevan a Tesalonicenses 21, 12 a 13. En primera de Nefi 22, 15 al 17 dice: Porque he aquí, dice el profeta, se acerca rápidamente el tiempo en que Satanás no tendrá más poder sobre el corazón de los hijos de los hombres, porque pronto se acerca el día en que todos los soberbios y todos los que obran inicuamente serán como rostrojo, y está cerca el día en que han de ser quemados, pues está próximo el tiempo en que la plenitud de la ira de Dios será derramada sobre todos los hijos de los hombres, porque no consistirá que los inicuos destruyan a los justos. Por lo tanto, perseverar a los justos por su poder, aun cuando tuvieses que venir la plenitud de su ira, y serán preservados los justos aún hasta la destrucción de sus enemigos por fuego. Por tanto, los justos no tienen por qué temer, porque así dice el profeta: se salvará, aunque como si fuese por fuego. ¿Recuerda la ley de Moisés, mi siervo, José Smith resucitado, la cual le decreté en Horeb
para todo Israel con los estatutos y juicios, las leyes celestial. En otras palabras, José, ¿te acuerdas que iba a dar a Moisés a la casa de Israel las leyes celestiales? Pero no fueron obedientes y les di la ley de Moisés en su lugar. José, es tiempo de darles esas mismas leyes celestiales que iba a dar mediante a Moisés. Según F3:9, y será grande José Smith como Moisés, de quien dije os levantaría para librar a mi pueblo, oh casa de Israel. Dice en la bendición patriarcal que José guiará a Israel en los últimos días, así como Moisés lo guió en los días de antaño. También de Isaías 52:15, que hemos leído en unas presentaciones más temprano. En esos versículos hay una traducción de José Smith que cambia la frase Él rociará a muchas naciones a se reunirá a muchas naciones. En otras palabras, un recogimiento. En Éxodo 19, Moisés procuró diligentemente santificar a los de su pueblo a fin de que pudieran ver la faz de Dios. Si hubieran aceptado todos los privilegios que les habían sido ofrecidos y si hubieran seguido las instrucciones que los habrían calificado para recibir el cumplimiento de todas las promesas de Dios, habrían sido receptores de las más grandes y todas las revelaciones. Él ofreció venir a la vista de todo el pueblo y permitirles escuchar cuando hablar con Moisés, para que supieran por sí mismos en cuanto a su voluntad y ley y creyeran en las revelaciones futuras de Dios a Moisés y vencieran al Señor para siempre. Confrontar en Deuteronomio. Nótese la necesidad de pureza y dedicación espiritual en su preparación para esta gran experiencia espiritual. A la señal anunciada, el sonido de bocina muy fuerte, el pueblo tembló lleno de aceptación y profunda reverencia, pero aparentemente no estaban plenamente preparados para presentarse ante el Señor en el monte de donde Moisés estaba. Pues el Señor le dijo que bajara y les advirtiese que subieran. En el capítulo siguiente, versículos 18 y 9, en Doctrina y Convenios 48, 21 a 25, se encuentran algunas ideas que explicarían esto. Pero aunque sus corazones no estaban plenamente preparados para soportar su presencia, ellos oyeron la voz y las palabras de Dios cuando fueron dados a los 10 mandamientos, tal como se verán posteriormente al estudiar el repaso que hace Moisés de esos acontecimientos en su discurso de despedida en Deuteronomio 4 y esos versículos. Traducción de José Smith, Éxodo 34, 1 y 2. Y Jehová dijo a Moisés: labra otras 2 tablas de piedra como las primeras. Escribiré sobre ellas también las palabras de la ley, según se escribieron primero en las tablas que quebraste, pero no será de acuerdo con las primeras, por cuanto quitaré el sacerdocio entre ellos. Por tanto, mi santo orden y sus ordenanzas no irán delante de ellos, porque mi presencia no irá en medio de ellos, no sea que los destruya. Les daré la ley como la primera, pero será según la ley de un mandamiento carnal, porque he jurado en mi ira que no entrarán en mi presencia, mi reposo en los días de su peregrinación. Por tanto, haz como te he mandado, prepárate pues por mañana, y por la mañana sube al monte Sinaí, y ahí presentate ante mí sobre la cumbre del monte. Hoy día estamos en la misma condición de los israelitas. En los días de Moisés necesitaremos las leyes celestiales para que estemos preparados para que el Señor venga a su templo. Y quiero agregar y ver su faz.
y escuchar los mandamientos que proceden de su voz. Doctrina y Convenios 110, 11 a 13 y 16. Después de cerrarse esta visión, los cielos nuevamente nos fueron abiertos y apareció Moisés ante nosotros. Nos entregó las llaves de recogimiento de Israel y las 4 partes de la tierra y de la conducción de las 10 tribus desde el país del norte. Ahí podemos ver que hay una diferencia entre los dispersados y luego un cuerpo de tribus. Después de esto apareció Elías y entregó la dispensación del Evangelio de Abraham, diciendo que en nosotros y en nuestra descendencia será bendecida todas las generaciones después de nosotros. Concluida esta visión, se nos desplegó otra visión grande y gloriosa, porque Elías el profeta, que fue llevado al cielo sin gustar la muerte, se apareció ante nosotros y dijo: por tanto se entregaré en vuestras manos las llaves de esta dispensación, y por esto sabréis que el día grande y terrible del Señor está cerca, sí, a las puertas. Quienes todavía poseen todas estas llaves de los 3 ángeles. José Smith. En Doctrina y Convenios 90, versículo 3 dice: de cierto te digo, las llaves de este reino nunca te serán quitadas mientras estés en el mundo, ni tampoco en el venidero. Doctrina y Convenios 112:15 dice: no seáis soberbios, no os sobrevéis en contra de mi siervo José, porque de cierto os digo que estoy con él, y mi mano lo protegerá, y las llaves que a él le ha dado, como también a vosotros, no le serán quitadas hasta que yo venga. Entonces aprendimos de los versículos anteriores que aún la muerte no las perderá. Y aquí yo os enviaré a Elías, José Smith, resucitado, el profeta, antes que venga el día grande y terrible del Señor. En inglés, en vez de Elías, es Elijah. En el lenguaje de español, combine esos nombres. Y nos veamos los significados de Elías. Entonces, esta parte es parte de la guía para el estudio de las escrituras. Elías, ve así también Elías el profeta. En las escrituras ese nombre o título se emplea de varias maneras. Y vamos a enfocar en esos dos coloreados. Elías el profeta, Elijah, y luego Elías el precursor. Elías el profeta se hace referencia al antiguo profeta Elías, cuyo ministerio se relata en los libros de 1 y 2 de los Reyes. Precursor, Elías es también un título se da a aquel que se precursor. Por ejemplo, Juan el Bautista fue un Elías porque fue enviado a preparar el camino para Jesús. Un restaurador, el título de Elías también se aplica a muchas otras personas por el motivo de las misiones particulares que habrían de cumplir, por ejemplo, a Juan Revelador. Y luego un hombre de la dispensación de Abraham, que acabamos de leer en los versículos en 110. Traducción de José Smith, Mateo 17, 10 a 14. Y respondió Jesús, les dijo: a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas, como lo han escrito los profetas. Yo os vuelvo a decir que Elías ya vino, del que se ha escrito: he aquí enviaré mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Y así también el Hijo del Hombre parecerá a manos de ellos. Mas yo os digo quién es Elías, que este es Elías, aquel a quien yo envío para preparar el camino delante de mí. Los discípulos entonces entendieron que les había hablado de Juan el Bautista, y también de otro que vendría a restaurar todas sus cosas,
como lo han escrito los profetas. En traducción de José Smith, Juan 1 del 20 al 22 dice, y este es el testimonio de Juan, el Bautista, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Y confesó, y no negó que él era Elías, sino que confesó diciendo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron diciendo, ¿cómo pues eres tú Elías? Y él le dijo, yo no soy aquel Elías que había de restaurar todas las cosas. Y ellos le preguntaron diciendo, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no. Entonces, los versículos que hemos leído, entendemos que un Elías prepara el camino antes de la venida de Cristo. Entonces, Juan el Bautista preparó el camino para Jesucristo por su primera venida. Entonces, ¿cómo hemos leído que el Señor sanará al profeta José Smith? Y él preparará el camino para la segunda venida de Cristo. Entonces, esos versículos de yo enviaré a mi mensajero tiene varios cumplimientos, no necesariamente uno. Manual de Instituto de Mateo 17:3, Elías. La traducción de José Smith aclara que Pedro, Santiago y Juan entendieron que Juan el Bautista era un Elías enviado para preparar el camino para la primera venida del Salvador. También enseña de que otro Elías vendría a restaurar todas las cosas como está escrito por los profetas. En ese sentido, el profeta José Smith fue un Elías que vendría a restaurar todas sus cosas. Mateo, siguiendo el manual de instituto, el profeta José Smith enseñó al Salvador, Moisés y Elías dieron las llaves a Pedro, Santiago y Juan en el monte cuando se transfiguraron delante de él. También en el monte de transfiguración, Moisés confirió las llaves del recogimiento de Israel a Pedro, Santiago y Juan, quienes como primera presidencia. Pronto enviaron misioneros para reunir a los justos en el Evangelio. Elías, el profeta, confirió el poder sellador del sacerdocio que hizo posible que las ordenanzas realizadas en la tierra fueran atadas o desatadas en el cielo. José Smith resumió la importancia de la misión de Elías de la siguiente manera. El espíritu y el poder y el llamamiento de Elías es que tengáis poder para poseer la llave de la revelación, las ordenanzas y los oráculos, los poderes y las investiduras de la plenitud del sacerdocio de Melquisedec, del reino de Dios en la tierra, y recibir, obtener y efectuar todas las ordenanzas pertenecientes al reino de Dios. El presidente Joseph Fielding Smith enseñó que él, Pedro, Santiago y Juan recibieron el poder para sellar para sellar, aunque no pudieron usarlo a favor de los muertos hasta después de la resurrección del Salvador. Poder para sellar fue conferido a Pedro, Santiago y a Juan. Nosotros, por lo tanto, concluimos que los santos en esta dispensación tuvieron el privilegio de recibir todas las llaves y autoridades que son necesarias para la salvación y exaltación del hombre. Sin embargo, estos poderes se ejercieron solo para los vivos hasta después de la resurrección de Cristo, cuando se ejercieron también a favor de los muertos. Esas llaves para la salvación de los vivos y los muertos les fueron dadas a Pedro, Santiago y a Juan en el monte cuando recibieron este poder de Elías y Moisés, estos últimos confiriendo las llaves de recogimiento de Israel. Cristo les dijo a estos tres hombres quienes creían que recibieron sus investiduras en el monte que no mencionaran esta visión y lo que habían sucedido hasta después de que él resucitara.
Moisés me dijo, hay una diferencia entre el espíritu y el oficio de Elías, precursor, y Elijah es el espíritu de Elías, precursor. Primero, deseo hablar y para llegar al tema traeré algunos de los testimonios de la escritura y daré el mío. En primer lugar, basta decir que fui al bosque para consultar al Señor en oración, su voluntad acerca de mí, y vi un ángel, y puso sus manos sobre mi cabeza y me ordenó sacerdote, según el orden de Aarón, y posea las llaves de ese sacerdocio, cuyo oficio era predicar el arrepentimiento y el bautismo para la remisión de los pecados, y también bautizar. Pero se me informó que este oficio no se extendía a la imposición de manos para dar el Espíritu Santo, y ese oficio era una obra mayor y se daría después. Pero mi ordenación fue un trabajo preparatorio o una marcha previa, que era el espíritu de Elías precursor, porque el espíritu de Elías precursor iba adelante para preparar el camino para el mayor, como fue el caso de Juan el Bautista. Y poco más adelante leemos, ahora para Elijah, el profeta, el espíritu, poder y llamamiento de Elías el profeta, Elijah, es que tengáis poder para poseer la llave de las revelaciones, ordenanzas, oráculos, poderes e investiduras de la plenitud del sacerdocio de Melquisedec, del reino de Dios sobre la tierra, y recibir, obtener y efectuar todas las ordenanzas pertenecientes al reino de Dios hasta el volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, sí, los que están en los cielos. Ahora bien, los que busco en el conocimiento de Dios y sigo mi propio camino obtenerlo. ¿Qué debemos entender por esto en los últimos días? En los días de Noé, Dios destruyó el mundo con diluvio, y Él ha prometido destruirlo con fuego en los últimos días. Pero antes de que suceda, Elijah, primero debe venir y hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Ahora viene el punto. ¿Cuál es este oficio y obra de Elías? Es uno de los temas más grandes e importantes que Dios ha revelado. Debe enviar a Elías para ser los hijos a los padres y los padres a los hijos. Ahora bien, ¿estaba eso simplemente confinado de los vivos para resolver las dificultades con las familias en la tierra? De ninguna manera. Fue un trabajo mucho mayor. Elías, ¿qué harías si estuvieras aquí? ¿Limitarías tu trabajo solo a los vivos? No. Los remito a las escrituras donde el tema es manifiesto, es decir, si nosotros, ellos no podrían perfeccionaros. Si nosotros sin ellos, los padres sin los hijos, ni los hijos sin los padres, deseo que entiendan este tema, porque es importante si lo recibís. Este es el espíritu de Elías, que redimimos a nuestros muertos y nos unimos a nuestros padres que están en los cielos y seamos a nuestros muertos para que salgan en la primera resurrección. Así queremos el poder de Elías para sellar a los moran en la tierra y los que moran en el cielo. Este es el poder de Elías y las llaves del reino de Jehová. Supongamos un caso. Supongamos que el gran Dios que mora en el cielo se revelara el Padre a Cutler aquí por los cielos abiertos y le dijera, ofrezco un decreto de que todo lo que sea en la tierra con su decreto y yo los sellaré en el cielo. Entonces, ¿tienes el poder? ¿Se puede quitar? No. Entonces, lo que seáis en la tierra con las llaves de Elías está sellado en los cielos y ese es el poder de Elías. Y esta es la diferencia entre el espíritu y el poder de Elías precursor y Elías Elijah, porque mientras el espíritu de Elías, el precursor, es un precursor, el poder de Elías, el profeta o Elijah, es suficiente para hacer segura nuestra vocación y elección.
y la misma doctrina donde se nos exhorta a ir delante a la perfección, no echando de nuevo el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y la imposición de manos de resurrección de los muertos. No podemos ser perfectos sin los padres. Debemos recibir revelación de ellos y podemos ver que la doctrina de revelación trasciende con mucho la doctrina y no revelación, porque una verdad revelada desde el cielo vale todas las nociones sectarias que existen. Este espíritu de Elías se manifestó en los días de los apóstoles al entregar algunos de los azotes de Satanás para que fueran salvos en el día del Señor Jesús. Fueron sellados por el espíritu de Elías para la condenación del infierno hasta el día del Señor, o revelación de Jesucristo. El espíritu de Elías es el primero precursor y Elías, Elijah, el profeta, el segundo y el Mesías, el último. Elías precursor es un precursor para preparar el camino y el espíritu y el poder de Elías, Elijah, el profeta, vendrá después teniendo las llaves del poder, construyendo el templo hasta la piedra angular, colocando los sellos del sacerdocio de Melquisedec sobre la casa de Israel y haciendo todo cosas listas. Entonces el Mesías viene a su templo, que es el último de todos. El Mesías está por encima del espíritu y poder de Elías, porque él hizo el mundo y fue esa roca espiritual para Moisés en el desierto. Elías, el profeta, había de venir y preparar el camino y edificar el reino antes de la venida grande del Señor, aunque el espíritu de Elías, precursor, lo comenzará. Y él volverá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a sus padres. No sea que yo venga y hiere la tierra con una maldición. José Smith, Historia, capítulo 1, de versículos 37 al 39 dice: Porque he aquí viene el día que arderá como un horno, y todos los soberbios, sí, todos los que obran inicuamente, arderán como rastrojo. Porque los que vienen los quemará, dice el Señor de los ejércitos, de modo que no les dejará ni raíz ni rama. ¿Quiénes son los que vienen? Entonces citó el quinto versículo en esta forma: He aquí, yo os revelaré el sacerdocio por medio de Elías el profeta, Elijah, antes de la venida del gran y terrible día del Señor. También expresó el siguiente versículo de otro modo: Y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverán a sus padres. De no ser así, toda la tierra será totalmente asolada a su venida. ¿Cuáles promesas? Las promesas de la Nueva Jerusalén. Ya vamos a identificar a quiénes son los que vienen para quemar. En Apocalipsis 7, que leímos poco antes. Después de esas cosas vi a 4 ángeles que estaban de pie en los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre el árbol. Y vi otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía sello de Dios vivo y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y podemos ver las mismas puntos de referencia que hemos leído en otras partes en Doctrina y Convenios 88, a versículos 87 a 96.
Porque de aquí a poco tiempo la tierra temblará y se tambaleará como un borracho, y el sol esconderá su faz y se negará a dar luz, y la luna será bañada en sangre, y las estrellas se irritarán extremadamente y se lanzarán hacia abajo como el higo que cae de la higuera. Y después perdón. Y después de vuestro testimonio, José Smith, viene la ira de la indignación sobre el pueblo. Porque después de vuestro testimonio viene el testimonio de terremotos, que causarán gemidos en el centro de la tierra, y los hombres caerán al suelo y no podrán permanecer en pie. Y también viene el testimonio de la voz de truenos, y la voz de relámpagos, y la voz de tempestades, y la voz de las olas del mar que se precipitan allendas sus límites. ¿Esos eventos suenan familiares? Y todas las cosas estarán en conmoción, de cierto desfallecerá el corazón de los hombres, porque el temor vendrá sobre todo pueblo. Y los ángeles volverán por el medio del cielo, clamando en voz alta, tocando la trompeta de Dios, diciendo: Preparaos, preparaos, oh habitantes de la tierra, porque el juicio de nuestro Dios ha llegado. He aquí, el esposo viene, salid a recibirlo. Inmediatamente aparecerá un gran señal en el cielo, y todo el pueblo la verá juntamente. Y otro ángel tocará su trompeta diciendo: Esa gran iglesia, la madre de las abominaciones, que hizo que todas las naciones bebieran del vino de la ira de su fornicación, que persiguieran a los santos de Dios, que derraman su sangre, la misma que se sienta sobre muchas aguas y sobre las islas del mar. He aquí, ella es la cizaña de la tierra, es atada en haces, sus ligaduras con afinazadas, how do you say that? There you Afianzados. go. Thank you. Y nadie las puede soltar. Por tanto, estás presta para ser quemada, y él tocará su trompeta larga y fuertemente, y todas las naciones la oirán. Y habrá silencio en el cielo por espacio de media hora, e inmediatamente después se desplegará el velo del cielo como un rollo que se desenvuelve después de haber sido arrollado, y la faz del Señor será descubierta. Y los santos que se hallan sobre la tierra, que están vivos, serán vivificados y arrebatados para recibirlo. Queremos agregar que tenemos unos puntitos de referencia que no hemos mencionado. um, y habrá silencio en el cielo por espacio de media hora. Si lo haces las matemáticas del tiempo de Kolob, es aproximadamente de 12 años. Entonces, cuando el Señor abre el séptimo sello, habrá silencio en el cielo, porque estará viviendo con los santos en el condado de Jackson, en Missouri, en su templo. Entonces, con él está en ese templo y abre el séptimo sello. Luego tenemos el tiempo de silencio y tenemos los eventos de Apocalipsis. Um, y, y cuando abre el séptimo sello, también tenemos el gran señal en el cielo que podemos ver en otras partes, que es la ciudad de Enoch. Y muchos van a decir que es un cometa. Entonces, un resumen de lo que hemos leído sobre el papel de José Smith y el espíritu de Elías, el precursor Elías del profeta Elijah, y luego el espíritu de Mesías. Juan el Bautista, un Elías precursor, preparó a la gente para el misterio de Jesucristo en la primera venida.
La presidencia, Pedro, Santiago y Juan, recibieron las llaves del recogimiento de Moisés y las llaves del sellamiento de Elías. José Smith y Oliver Cowdery recibieron las llaves del recogimiento de Moisés y las llaves de sellamiento de Elías el profeta. José Smith, un Elías precursor y restaurador, en su vida mortal comenzó la preparación para la segunda venida de Jesucristo y restauró la iglesia de Jesucristo y las ordenanzas y verdades y etc. Luego tenemos José Smith resucitado. Acuérdense que ya que tienen las llaves de Moisés y Elías el profeta para preparar el camino para la segunda venida del Señor, recogimiento de Israel de las cuatro partes de la tierra y la conducción de las 10 tribus desde el país del norte, la restauración de la plenitud de las leyes celestiales. ¿Para qué? Podemos ver la faz del Señor, que los israelitas negaron esa bendición. Tenemos la construcción del templo en Nuevo Jerusalén, hasta piedra angular y colocando los sellos del sacerdocio de Melquisedec sobre la casa de Israel. Y podemos agregar a esta lista la elección y vocación, que es para los 100,000, 44,000. Creo que se me equivoqué del número, pero ese número de los sellados para ir y predicar el evangelio y casar a los hombres para la iglesia unigénito. Entonces, elección y vocación está incluida en el papel de Elías el profeta. Y también tenemos la obra para los vivos y los muertos en el templo. Y para terminar, tercer Nefi 26. Y aconteció que 144,000. Entonces, lección y vocación es para el 144,000. Entonces, vamos a meter ese puntito porque es importante. Para terminar, vamos a terminar con esos pocos versículos. Y aconteció que cuando Jesús hubo declarado esas cosas, las explicó a la multitud y les explicó todas las cosas grandes así como pequeñas. Y dijo estas escrituras que no habéis tenido con vosotros. Malaquías 3-4. El Padre mandó que yo os las diera, porque en su sabiduría dispuso que se dieran las generaciones futuras. Es importante entender que hubo una razón por la cual se repiten las palabras de Malaquías 3-4. Son dualísticos y tendrán varios cumplimientos. Les explicó todas las cosas que aún desde el principio hasta la época en que Él viniera en su gloria, si todas las cosas que habrían de suceder sobre la faz de la tierra, hasta que los elementos se derritieran con calor abrasador, y la tierra se plegará como un rollo, y pasarán los cielos y la tierra, más puntos de referencia. Y hasta el gran y poster día en que todos los pueblos y todas las familias y todas las naciones y lenguas comparezcan ante Dios para ser juzgados por sus obras, ya fueran buenas o malas. Más puntos de referencia. Y si fueran buenas, a la resurrección de vida sempiterna, y si fueran malas, a la resurrección de condenación, por lo constituyen un paralelo, lo uno por un lado y lo otro por el otro, según la misericordia y la justicia y la santidad que hay en Cristo, y Él existía desde antes del principio del mundo. Entonces Jesucristo nos dio puntos de referencia hasta el juicio final. Entonces, nada más hemos enfocado en los puntos de referencia que nos aplican. Y he escrito estas cosas que son la menor parte de lo que enseñó al pueblo, y las he escrito con objeto de que nuevamente lleguen a los gentiles, a este pueblo, según las palabras que Jesús ha hablado. Y cuando hayan recibido esto, que conviene que obtengan primero para probar su fe. Y si sucede que creen estas cosas,
entonces les serán manifestadas las cosas mayores. Y si sucede que no crean estas cosas, entonces les serán detenidas las cosas mayores para su condenación. Y aquí estaba a punto de escribirlas, cuantos se grabaron sobre las planchas de Nefi, pero el Señor lo prohibió, diciendo, pondré a prueba la fe de mi pueblo. Por lo que yo, Moroni, escribo las cosas, Mormón. perdón, por lo que yo, Mormón, escribo las cosas que el Señor me ha mandado, y ahora yo, Mormón, concluyo mis palabras y procedo a escribir las cosas que se me han mandado. Quiero comentar aquí que nos invitó el profeta Nelson, nos mandó o nos invitó a hacer esto de todas las escritoras, nos mandó que leeremos el libro de Tercer Nefi. Yo creo que es para esa promesa. Si creemos estas cosas, nos manifestará cosas mayores. Pero si no creemos esas cosas, serán retenidas. Entonces, hay varias razones que el profeta Nelson nos invitó a leer Tercer Nefi. Para ver las instrucciones que pasó antes que Cristo viniera a su pueblo, que es un símbolo para nosotros, y luego también que creemos estas cosas y también entendamos los puntos de referencia que nos aplica a nuestro futuro. Entonces, para terminar, la línea de tiempo de los eventos en los últimos días que aprendemos es el Nefi 24 y capítulo 25, y lo hicimos sencillamente. Hay muchos más puntos de referencia que pudiéramos meter, pero primeramente no hay mucho espacio y queremos que sea sencillo. Pero si quieren hacerlo más complicada, pueden meter para sí mismo para ver todos los puntitos. Tenemos la resurrección del profeta José Smith, luego la restauración de plenitud de la ley celestial. Acuérdense que hay superposición en mayores de esos eventos y pasan sobre un periodo de tiempo. Después de la plenitud de la ley celestial, el comienzo de congregarse en la Nueva Jerusalén, el comienzo de construir la ciudad y templo. Acuérdense que ley celestial es necesario para congregarse y luego construir la ciudad y templo. Entonces, si no tenemos ley celestial en la plenitud, no podemos irnos a Missouri, porque no estamos dignos y no podemos prepararnos para la presencia del Señor. Entonces, tenemos puntitos muy importantes. Entonces, deberían de preguntarse qué es ley celestial, qué significa, cómo se define el Señor. Luego tenemos las tribulaciones, que pasa y tenemos y limpia la tierra de América y tenemos el regreso de las 10 tribus perdidas a las Américas. Y sobre un tiempo el Señor se aparece en su templo en la Nueva Jerusalén. Tenemos las tribulaciones de Judá que se encuentran en Apocalipsis. Y luego los judíos construyen su templo y ciudad en Jerusalén. Para terminar, tenemos unas citas de profeta Presidente Nelson. Uno cuando era el presidente de escuela dominical en 1974 y luego una cita cuando es el profeta en 2020. Nuestro deber es levantar una generación de hombres y mujeres dignos de recibir la venida del Señor, porque vendrá al condado de Jackson, Missouri, para ser sostenido como Rey de Reyes, y también vendrá a Israel para ser clamado como Señor de Señores. Entonces se iniciará su reinado mileniario.